El bosque de abedules. Entonces, desperté. Aunque no podía asegurar que hubiera estado durmiendo, en coma, o que simplemente me había materializado de la nada, pues, yaciendo donde sea que estuviese, aún con los ojos cerrados, por más que escarbara en los más profundos recónditos de mi cerebro, no era capaz de recordar nada. Por un momento se me ocurrió la idea de fui creado y concebido en ese preciso instante, quizás por artificio de Dios o por algún extraño fenómeno cuántico. Mas descarté dicha posibilidad, ya que, si bien no podía recordar nada, sí tenía la facultad de cuestionarme acerca de conceptos abstractos como la noción del yo, Dios, etc. Y si mi hipotética creación hubiese tenido lugar hacía apenas un minuto, no era posible que tuviese desde ya la facultad de dichas ideas, sino que era necesario que estos hubieran sido adquiridos y aprendidos en el pasado, y que, por lógica, yo ya debía existir previamente a mi despertar en aquel lugar, en el cual, a causa de estas cavilaciones, aún no había reparado, ya que mis ojos permanecían cerrados. La superficie en la que me encontraba recostado era dura, aunque no incómoda. Estiré una mano y cerré el puño, arrancando y capturando lo que debía de ser pasto. Fue entonces que abrí los ojos, y la fuerte luz del sol directamente sobre mí me cegó como si hubiera permanecido 2 eternidades en la cueva más profunda, por lo que tuve que volver a bajar mis párpados. Parpadeé durante un par de minutos hasta que mi vista se acostumbró al resplandor del astro. Logré sentarme sobre la tierra, aunque poco a poco, ya que sentía todo mi cuerpo dolorido y entumecido. Me hallaba yo en un vasto campo verde, con sendas cordilleras a ambos lados que parecían extenderse cuán larga era aquella llanura. Me encontraba sentado a la mitad de lo que parecía ser un camino que nadie hubo transitado en mucho tiempo. Lentamente me incorporé y observé con mayor detenimiento mi alrededor. Aquel valle debía tener kilómetros y kilómetros de ancho, mas no alcanzaba con mi vista a dilucidar el final de aquel camino. No hallaba con mi vista el más famélico árbol en aquellas tierras, ni nubes en el cielo que me protegiesen de la luz del sol. No corría viento, ni siquiera rastro de animales o insectos. El más abrumador silencio reinaba en aquel valle, donde me encontraba completamente solo, allí, entre montañas, en medio de la verde pradera sobre un viejo camino. No sabía qué hacía allí, cómo había llegado, o dónde me encontraba exactamente, sin embargo, algo, no poseía la ciencia de qué exactamente, me decía lo que debía hacer. Tenía que ir hacia adelante por aquel sendero. Comencé a caminar torpemente, como un recién nacido, a causa del entumecimiento de mi cuerpo, el cual por fortuna se desvanecía gradualmente conforme mi cuerpo entraba en calor gracias a la caminata. Sentía como si hubiese estado tumbado durante una semana entera. Mientras andaba, volteaba hacia todos lados con la esperanza de encontrar algo diferente en aquella verde extensión, algún lugar donde pedir indicaciones, personas, indicios de civilización cuando menos, pero al parecer estaba completamente solo en aquella vasta llanura. Sin embargo, sorprendentemente no me sentía asustado o ansioso. De alguna manera, era como si supiera que nada podía hacerme daño en aquel lugar y que me encontraba seguro, al menos por el momento. Mi travesía por el valle se prolongó durante horas y horas. Ignoraba cuánto tiempo había transcurrido desde que me había puesto en marcha, pero no faltaba mucho para que el astro rey se ocultara tras aquellas lejanas montañas. En un momento dado, me percaté de una finísima franja a lo lejos, la cual primeramente teoricé que podría tratarse de una ilusión óptica producida por la reflexión de la luz, pero descarté dicha conjetura al percatarme de que la recta en cuestión aumentaba de tamaño a medida que avanzaba por aquel maltrecho camino. Habiendo reducido la distancia, pude distinguir que se trataba de un muro que iba de un extremo del valle al otro. No pude menos que emocionarme, pues aquel era un claro indicio de civilización. Entusiasmado como estaba, atravesé corriendo toda la extensión de campo que me separaba de aquel muro de ladrillos, y antes de darme cuenta, me encontraba frente a un alto y antiguo portón de hierro de 2 alas cubierto de enredaderas y variopintas flores. Pude distinguir que del otro lado, continuaba aquella vasta extensión verde cuyo final mi vista no llegaba a alcanzar. Noté que dicho portón se hallaba entreabierto, por lo que, sin importarme el hecho de que probablemente estuviera invadiendo propiedad privada debido a la índole de la situación en la que me encontraba, sin más dilación atravesé el portal. El chirrido que produjeron las bisagras me produjo un sobresalto, ya que, además del ruido de mis pisadas sobre la tierra, aquel había sido el único sonido que pude oír en el valle.
Entonces me dispuse, más psicológica que físicamente, a atravesar aquella nueva larguísima pradera en búsqueda de indicaciones. Mas no había dado ni 5 pasos cuando, recordando que había dejado el portón abierto y pensando que sería descortés dejarlo de esa manera, di media vuelta con la intención de cerrarlo. Grande fue mi sorpresa al no ver ningún portón frente a mí. En su lugar, me hallé entre cientos y cientos de abedules hasta donde alcanzaba la vista. Visible y comprensiblemente espantado por aquel fenómeno, retrocedí lentamente hasta que mi espalda dio contra un robusto cuerpo sólido e inamovible. Proferí un grito y giré sobre mis talones, solamente para darme cuenta de que aquel cuerpo era otro abedul. Sin entender ni remotamente cómo aquello era posible, me encontré en medio de un vasto bosque de abedules. Estos eran altos y túpidos, tanto así que no dejaban pasar la ya de por sí escasa luz del sol poniente, por lo que parecía mucho más tarde de lo que en realidad debía ser, por lo cual comencé a impacientarme. Lobreguecía, y yo me encontraba en medio de la vasta arboleda, sin conocer ni siquiera la manera en que había llegado a dar ahí. ¿Cómo era posible aquello? Hacía menos de un minuto que yo había atravesado el portón del desolado valle, y al voltearme, me hallé de improviso en aquel bosque, a pesar de no haber visto un solo árbol en todo el trayecto. Mi corazón iba a 1000 por hora. Aquello no era normal en lo absoluto. Intenté calmarme, respirar y pensar con claridad. Había despertado, tendido en la pradera, sin recuerdo alguno, por lo que deduje que debía de estar padeciendo algún tipo de amnesia u otra enfermedad de naturaleza semejante. Eso explicaría la misteriosa manera en la que llegué a aquel bosque de abedules, simplemente no la recordaba. Pero algo no cuadraba. No hubo varianza en la iluminación, es decir, no había transcurrido el lapso de tiempo que debería haber pasado si hubiera llegado a aquel bosque por medio de mis propios pies. Ahí estaba yo, inmóvil, con la vista fija en el abedul contra el que me golpeé previamente, mientras mi mente trabajaba cual ratón desesperado por alimento intentando hallar la solución a un laberinto imposible. Cada tesis que se manifestaba en mi mente, venía tomada de la mano de una antítesis que se le opugnaba. Fue de noche cuando, dándome por vencido y aceptando que me hallaba, irónicamente, en un callejón sin salida, allí, en aquel imponderable mar amarillo, fue que decidí recostarme, en el mismo lugar donde estaba, y proseguir mi marcha al despuntar el alba. Rápidamente me abandoné al amparo de los sueños sobre mi confortable lecho de hojas. Me encontré, al igual que el Hijo de Dios, erguido sobre un turbulento mar oscuro. De repente, tuve una sensación de picor en mi mano derecha. Flexioné el codo y estiré mis dedos, y sobre mi palma descubrí el pequeño capullo de una flor de margarita que amagaba con brotar, solamente, para segundos después, convertirse en polvo y ser arrastrada por la fuerza del viento al mismo tiempo que aquellas turbias aguas adoptaban un color rojo oscuro que hacía recordar al de la sangre venosa. Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos cual cascadas, y una horripilante faz que me observaba directamente se dibujó debajo del agua. Entonces desperté de mis ensoñaciones. Seguía allí, tendido sobre mi cama de hojas a los pies del alto abedul. Las aves cantaban y la luz matinal de la gran estrella se colaba por entre las copas de los árboles. Me quedé allí sentado durante un rato, apreciando aquel misterioso pero hermoso bosque en el que sin explicación me hallaba. El buen descanso había renovado mi espíritu y me sentía dispuesto a retomar la marcha. Tal cual me había sucedido en el extraño valle, pudiendo elegir entre avanzar o retroceder y optando finalmente por esta primera opción, yo, inexplicablemente tenía la ciencia de cuál era el rumbo que debía seguir a través del autumnal abedular por más que allí no hubiera alguno sendero que me guiase. Era casi instintivo, aunque no tuviera noción de hacia dónde me llevaban mis pies o qué era lo que esperaba hallar al final de aquella extravagante empresa. A diferencia de la solitaria pradera, aquella floresta estaba inundada de sonidos que embargaban mis oídos. Aves aleteando y cantando, el crujir de la madera y de las hojas bajo mis pies y la suave brisa que hacía mecer las copas de los árboles. Así andaba yo, admirando aquel paisaje y experimentando una paz que solo podría compararse a la que se siente dentro del vientre materno. Sin embargo, aquel sosiego interrumpíase de tanto en tanto, dando lugar a la sensación de que algo o alguien me observaba entre los abedules, provocando en mí una inquietud que me hacía cuidar mis pasos y voltear constantemente, cual ciervo que teme al lobo. Era una sensación penetrante y muy vívida, como si la mirada de cientos de ojos contemplándome directamente estuviese concentrada en un único ser que no lograba ver, que se ocultaba y me acechaba. Empero, esta impresión duraba relativamente poco tiempo y la paz terminaba por retornar tan rápido como me abandonara, suprimiendo así toda sensación de miedo y paranoia.
Aquel día caminé y caminé por el bosque, tomando pequeños recesos de tanto en tanto, descansando sobre rocas o troncos caídos a la sombra de los abedules. Finalmente el sol se ocultó, la luna arribó y aquella tierra quedó sumida en las tinieblas. Dando por finalizado el segundo día de mi arduo y misterioso viaje, me dispuse a tomar reposo sobre las hojas caídas, cuando, antes de siquiera sellar mis párpados, noté algo a la distancia en medio de la más densa nebulosidad, algo que yo podía aseverar a pies juntillas que no estaba ahí antes, pues de lo contrario lo habría notado, porque aquello se trataba ni más ni menos que de una luz blanca con matices celestes, presumiblemente de tinte casi divino. Sin pensarlo dos veces, pues tal era la confianza que la santa luz infundía en mi espíritu, abandoné la idea del sueño, me erguí y comencé a caminar directamente hacia el bello fulgor, atraído por su incandescencia y guiado de tal forma que ningún árbol se interponía en mi camino. Aquel resplandor parecía estar mucho más lejos de lo que calculé en un principio, o bien se alejaba de mí a la misma rapidez con la que me acercaba a él, pues sin importar toda la distancia que recorriera, reunirme con la fuente de aquella luminiscencia parecía ser tarea vana. Resultó ser esta segunda alternativa, y llegó un momento en el que la hermosa luz alcanzó tal velocidad, que me resultaba imposible seguirle el paso aún corriendo. Luego de lo que sin duda fueron más de 10 minutos de marcha, entre caminata y carrera, no pude dar un paso más. Me paré, me incliné para recuperar el aliento, mientras veía aquella luz convertirse en un minúsculo punto, no más grande que las estrellas, para finalmente desaparecer, tal cual se hubiera ocultado tras un árbol, o regresado al empíreo quizás. Anduve algún tiempo con la esperanza de volver a ver aquella candela, pero pasado un rato decidí que esa era una empresa hueca, pues en aquel bosque no parecía haber más actividad que la de una lechuza ululando a lo lejos. Derrotado, más aún extrañado y desconcertado acerca del origen de la luz y respecto a la confianza y paz que infundía en mí de manera casi mística, y a sabiendas que no volvería a mostrarse, decidí recostarme y dormir, y así lo hice, y por fortuna, mi descanso fue placentero, renovador y libre de sueños laboriosos de descifrar. Proseguí con mi peregrinaje al alborecer, aún meditando acerca de la luz que había presenciado la noche anterior. Aquello debía poseer un significado, una ciencia que mi mente no alcanzaba a dilucidar, al igual que la extraña naturaleza de las tierras en las que me hallaba extraviado. ¿Qué secretos me callaban esos árboles? 3 días transcurrían de mi peripecia y, por más que ahondara mi mente en busca de recuerdos, no era capaz de dar con mis memorias. Marché a través de los árboles, observando las flores que en aquella tierra crecían, admirado por el cantar de las aves y cavilando acerca de la magnitud de la espesura, mientras flaqueaba la paz que ésta me profería. La sensación de estar siendo observado comenzó a crecer de manera exponencial y directamente proporcional al modo en que los sentimientos de seguridad y tranquilidad abandonaban mi cuerpo cual barril perforado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y yo no podía menos que voltear cada 5 pasos para verificar que nadie me estuviese acechando. Las aves cesaron sus cantos y el bosque se sumió en una opresiva y maligna calma, todo lo opuesto al efecto que la hermosa luz imbuía en mí. Dicho silencio solo era interrumpido por el sonido de mis pasos, y usualmente, los de alguien o algo más, que hacían crujir las hojas tras de mí. Tal era el miedo que comenzó a quejar mi espíritu, que me vi impedido de voltear para descubrir cuál era el origen de las pisadas que, de un momento a otro, me dieron la impresión de haber incrementado en su frecuencia. Sin más miramientos eché a correr entre los abedules, aún guiado por mi brújula interna, la cual funcionaba gracias al magnetismo de un instinto que parecía otorgado por la divinidad misma, y que no se dejaba embotar por el pánico. Corría y corría sin la más mínima sapiencia de en qué resultaría aquella situación, pues en aquel bosque no había sitio donde esconderse, y, por el sonido de las pisadas de lo que sea que estuviese tras de mí, fue que se me dio a conocer que aquella cosa se desplazaba a 4 patas, por lo que me hallaba en desventaja en cuanto a correr se tratase. Pero no cesé mi carrera, ni aun cuando el sonido de las 4 pisadas se hubo detenido y las aves retomaron sus melodías. Yo seguí corriendo, y no fue hasta que tuve el presentimiento de que el corazón me estallaría que decidí ocultarme tras un árbol caído y unos arbustos que revestían la que solía ser su base. Agitado como nunca antes lo había estado, me asomé tras los arbustos con la finalidad de detectar si aquella cosa andaba por los alrededores, pero no divisé más que árboles. Poco a poco, la paz y tranquilidad volvían a colmar mi alma y espíritu, y supe que la amenaza ya había acaecido, al menos por el momento.
Continué con mi viaje, y si bien mi interior ya no se hallaba turbado por la posibilidad de que algo estuviera acechando a la distancia, por momentos la paz que embargaba mi alma menguaba cual foco defectuoso que prometía apagarse en cualquier momento, desproporcionando así a la habitación de su cálida luz. Y a propósito de luces, aquella hermosa incandescencia hizo acto de presencia nuevamente esa noche, y la siguiente. Al igual que la primera vez que su luminiscencia colmó de júbilo mi ser, huyó de mí e intenté alcanzarla como diera lugar, sin poder explicar el porqué de aquel deseo que me atormentaba, mas no fui capaz de llegar a ella en ninguna de ambas oportunidades. Pero no me fue preciso llegar hasta ella, pues una noche decidió mostrarse ante mí. Me hallaba yo recostado e intentando conciliar el sueño sobre mi habitual lecho de hojas, agotado luego del largo trayecto el cual adrede parecía no pretender llegar a su punto culmine. Fue mientras me inclinaba de un lado al otro cual reloj de péndulo, disputándome entre la vigilia y el dulce mundo de los sueños que, percibí como un feroz miedo paralizaba mi alma, mientras hacía a mi corazón galopar de tal manera que a ningún corcel debía guardarle envidia. Inexplicablemente al borde de las lágrimas, comencé a escuchar, aún no del todo despierto, como algo a cuatro patas se acercaba parsimoniosamente hacia mí, resguardado por la penumbra. Lentamente se desplazaba haciendo crujir las hojas en el suelo, como el lobo que, observando al venado enfermo o herido y sabiendo que éste no puede huir, no se apresura inútilmente en ir a degustar su alimento. Fue entonces que abrí los ojos, y pude notar en medio de la oscuridad como dos horribles ojos, de esclerótica roja y pupilas diminutas como los puntos de las íes, me observaban a menos de 10 palmos de distancia. Petrificado y conociendo que intentar huir resultaría infructuoso en aquella situación, me abandoné a la idea de la muerte a manos de aquella demoníaca criatura. Fue entonces que una fuente de luz que se hallaba justo detrás de mí inundó el bosque entero con su lumbre, e instantáneamente desapareció, en mí, al igual que la terrible criatura, cualquier miedo, ansiedad o congoja que aquejara mi alma. La luminiscencia decreció en intensidad y pude voltearme para finalmente descubrir cuál era su origen. Una hermosa mujer, la más hermosa que hubiera visto nunca, o al menos que recordara, rodeada de un aura celestial, se hallaba erguida al pie de un abedul frente a mí. Sus oscuros cabellos le llegaban hasta la cintura, su tez era blanca como la leche, portaba un peplo también blanco y alcancé a notar que el magnífico esplendor emanaba de su vientre. Hipnotizado por la belleza de aquella visión, me acerqué temblando a la mujer, y me sentí nadar en un cristalino mar de paz y sosiego. La extraña criatura abandonó mis pensamientos tan rápido como desapareció ante la imponente figura y súbita aparición de la etérea y luminosa dama. Sus penetrantes ojos verdes como esmeraldas estaban fijos en mí como si aquel divino ser estuviera ahondando en los confines de mi alma, escarbando entre mis inquietudes en búsqueda de las preguntas y cuestiones que me aquejaban, pero que no alcanzaba a pronunciar debido a la estupefacción y felicidad que aquella dama influenciaba en mi ser. Entonces el sonido de su melodiosa pero imponente voz retumbó en mi interior, provocándome una extraña sensación de familiaridad. Tan fuerte fue este sentimiento, que me sentí desfallecer por un instante, como si todas mis células neuronales maquinaran en conjunto en la misma tarea, provocando así una sobrecarga seguida de un breve apagón. ¿Acaso estaba recordando? ¿Acaso mis memorias se hallaban allí, pero algo, quizás la energía de aquella floresta, me impedía desbloquearlos, como quien tiene el objeto del deseo frente a él, pero que por cualquier motivo, no puede estirar su mano para alcanzarlo? El advenimiento occidental de la gran esfera está próximo, pronunció la dama. Al tiempo que su contraparte mitiga su candela y adquiere vigor. Es en reconocimiento a la gracia propia de la voluntad primera que el albor arribó a las tierras pretrascendentales con la finalidad de mantener encendida en su odisea a la única llama con esperanza, al tanto que del par restante solo prevalecen en declive las brasas, próximas a la extinción. El tiempo apremia. Debes dar con la sagrada ribera, y dejar recalar en tus miembros las aguas de la única salvación, y que el hundimiento no inquiete vuestro espíritu, no luches, pues aquel es preciso. Así terminó su sermón la hermosa dama, y yo no pude interpretar, descifrar ni entender ni una sola de sus dicciones. Las únicas palabras que pude pronunciar fueron las siguientes. ¿Quién eres tú? A lo que la magnífica visión respondió como lamentándose por mí. Pronto recordarás, mientras una lágrima surcaba su bello rostro. Entonces desapareció, dejando el abedular en penumbras, pero yo no sentía miedo. En su lugar, además de la tranquilidad, sentí un picor en la palma de mi mano derecha. Entre mis dedos, el capullo de una flor de margarita que terminó por desintegrarse.
desorientado por la repentina aparición y posterior éxodo de aquel ser divino, de aquella dama que también hacía a mi alma y que tan familiar me resultaba, tomé asiento sobre una roca cubierta de musgo. Poco a poco mi exaltado corazón comenzó a templarse y logré recobrar la compostura. ¿De quién tratábase aquella celeste manifestación? ¿Cuál era el significado de sus melodiosas y sabias palabras? Lo único que mi inteligencia tuvo la aptitud de dilucidar de su breve discurso, fue que debía hallar un río y hundirme en él, ¿o acaso aquellas palabras no eran más que simbolismos? Quizás una alegoría o metáfora y en realidad el tópico de esta última cláusula era otro. No tenía forma alguna de saberlo. Otras varias cuestiones se formulaban en mi psique. ¿Por qué aquella divina visión me resultaba tan familiar? ¿Cómo conseguir la llave que permitiría abrir el cofre que era mi mente para así recuperar mis memorias? ¿Qué representaba el capullo de margarita con el que anteriormente había soñado y que aquella noche encontré en la palma de mi mano? Permanecí en vigilia lo que restó de la tranquila oscuridad, admirando la gran bóveda sumido en las más profundas cavilaciones acerca de lo que había visto y oído, deseando que la dama celeste se mostrase ante mí nuevamente para saciar el regodeo que mis sentidos con impaciencia anhelaban. Entre reflexión y reflexión, sin darme cuenta el alba finalmente acaeció a la noche, dando inicio a una nueva jornada. Mientras caminaba por aquella bella floresta que parecía no tener límite, percibí que la paz en mi interior me había abandonado, mas mi espíritu no menguaba ante el miedo o la ansiedad, pues tampoco albergaba dichos sentimientos. Sencillamente no me hallaba tranquilo. Mas no podía aguardar al anochecer, para así, quizás, poder deleitarme nuevamente con la visión y el sonido de la voz de la dama celeste y esclarecer finalmente las inquietudes que turbaban el agua del río de mi entendimiento impidiéndome apreciar su fondo, si resultara que el divino ser decidiera mostrarse ante mí. Mi marcha entre los árboles fue ininterrumpida hasta el mediodía, momento en que un extraño adormecimiento comenzó a aquejar mis extremidades inferiores y me vi obligado a reposar, pues parecía que todas y cada una de las fibras, tejidos blandos y duros de mis piernas, que tanto habían andado por esas bizarras tierras, se habían trocado en plomo. ¿Qué significado tenía aquello? ¿Acaso me había lacerado previamente sin haber advertido en ello y ahora la herida me pasaba factura? Tal era la intensidad que aquel entumecimiento poseía por cualidad, que incluso lindaba con el dolor. Tanto era así que, media hora después de desaparecido casi por completo el malestar que me mortificaba, yo seguía tendido contra el árbol, temeroso de levantarme y que el adormecimiento regresase, pero, consciente de que debía proseguir con mis andanzas me repuse, y tal cual anciano atravesando habitación tras habitación en busca de su bastón, así anduve por el bosque mientras me sostenía contra los fuertes abedules buscando apoyo, pues temía dar contra el suelo luego de verme desprovisto del vigor de mis piernas posteriormente al insufrible episodio. ¿Y si resultaba menester correr? ¿Volvería la hermosa dama en mi auxilio? ¿O sucumbiría acaso ante la pesadilla y mis restos mortales desperdigados sobre el suelo terminarían por convertirse en abono destinado a alimentar a la flora del bosque que me vio fenecer, y en el cual me encontré sin mayor preámbulo o explicación? ¿Qué era esa bestia, quién la dama, y qué roles cumplían en esa espesura? Paulatinamente las fuerzas retornaban a mis miembros, mas en ningún momento cesé de penar de un casi exiguo embotamiento en ellos. Culpa de esto aquella jornada me vi forzado a tomar reposo con mayor frecuencia a lo que ya tenía por consabido. Y para acrecentar aquella desventura, poco tiempo después del arribo de grises y tumultuosas nubes, se desató un terrible diluvio que obligó a todos los animales del bosque a guarecerse, y durante el resto de mi pasaje por aquellas vastas tierras no volvió a presentárseme la oportunidad de apreciar el azul del cielo o de maravillarme con la imagen del firmamento nocturno. Por más que mi vista se paseara de aquí para allá mientras caminaba por el húmedo bosque, no logré hallar abrigo, y ante aquella tempestad, de poco y nada servía el amparo de los abedules. Hiciese lo que hiciese, de todas maneras me calaría hasta los más profundos pilares, por lo que decidí proseguir sin más miramientos mis andanzas a la par que aquella pluvia golpeaba con fuerza el suelo de la floresta, tornándolo peligrosamente resbaladizo. Varios y subrepticios soles se sucedieron, y la borrasca, al igual que mi fatigosa marcha, no cesaba. Si bien no volví a padecer en aquel bosque de un episodio serio de adormecimiento en mis extremidades inferiores, nunca se desvaneció una pequeña sensación de entumecimiento en ellas, y las noches eran particularmente arduas en aquellas nuevas condiciones.
Si no daba, una vez caído el astro rey, con cualquier refugio propicio en el cual pudiera reposar al abrigo de la tormenta, prefería continuar mi infausta marcha a pesar de la lobreguez, y sin miedo de la bestia, pues, para mi buena fortuna, siempre me hallaba guiado por el fulgor de la inalcanzable dama a lo lejos, entre los árboles. Y si bien, tristemente aquella parecía no guardar la predilección para conmigo de mostrarse ante mí, sí conseguía mantener a raya a la extraña criatura que de cerca me acechaba, pues le temía a la luz divina. Mis esperanzas de escapar finalmente de aquellas tierras y recobrar mis recuerdos menguaban más con cada jornada que dejaba atrás, y llegado un momento lo único que proveía de vigor a mi desdichado espíritu era el prosélito amor que en mi ser albergaba por la misteriosa dama, el anhelo y la ambición de volverla a ver, de embriagarme nuevamente con su luz, con su divinidad, y de embargar al oído con la melodía de sus parábolas. Y menester es decir que sí la volví a ver, más lamentablemente, pues, no fue de la forma que mis pasiones codiciaban. Esa noche, si bien el brillo de la luna no lograba penetrar aquellas turbulentas nubes, calculé yo que, si el firmamento nocturno se encontrara despojado de los estratos que impedían apreciar su magnificencia, las sombras que los cuerpos proyectarían serían entonces perfectamente enhiestas. La tormenta no daba pie a tregua, mas yo continuaba ecuánime mi travesía, a pesar de me hallaba por completo desprovisto, desde hacía un par de jornadas, de la serenidad que solía henchir mi ser, y en su lugar prevalecía la tribulación, la cual solo se esfumaba pro tempore al encenderse el divino faro. Cabizbajo y procurando no resbalar, andaba yo por la tempestuosa selva, mientras un aura de oscuridad y miedo cerníase en derredor mío, la cual, como ya me resultaba habitual, terminó por disiparse, aunque no del todo aquella vez, al tiempo que una candela celeste se encendía a lo lejos. Mas algo había de semejante en aquella luminiscencia. Su brillo era opaco, débil, y centelleaba como veladora frente a la ventana por la cual se cuela el céfiro, mas algo impropio sobrevenía, me advertían mis instintos. Y fui negligente para con dichos presentimientos luego de reparar en que el divino fulgor no se alejaba, ni conservaba la distancia que existía entre ambos. Mi corazón, ligero como el viento, iba de un lado al otro dentro de mi pecho como bestia que admira la verdura del campo luego de encontrarse en cautiverio. Corrí y corrí lo más rápido que mis adormecidas piernas consentían en hacerlo, pues imperioso me resultaba dar con mi dama antes de que se marchara. La ansiedad, más una ansiedad buena, la felicidad, la emoción llenaban mi ser. Me acercaba a ella. El santo fulgor que de ella emanaba ya me permitía admirar los detalles de los troncos que ésta alumbraba. Como viajero descaminado en la selva que divisa un campamento a lo lejos y que al llegar al linde entre la oscuridad y la luz del fuego procura ser lo más cauteloso posible para evitar sobresaltos en los campistas, así me acerqué yo, lentamente, tan pronto como consideré que ya debía de hallarme a escasos metros de mi dama, más algo en las profundidades del abismo de mi ser, fervientemente me aconsejaba que primero espiara al amparo de un abedul antes de exponerme a la celeste luz, y así lo hice. Y no entendí al instante qué era lo que mis ojos contemplaban, pues yo esperaba encontrarme a la esbelta dama, erguida en toda su divina fastuosidad, inundando con su luz el oscuro bosque. Sin embargo, la escena que se desarrolló ante mis ojos quedó litografiada de tal forma en mi alma, mente y espíritu, que no abandonó mis recuerdos y jamás cesó de mortificar mi ser. Tan terrible era aquella imagen, que no resultaría asaz la totalidad de los sinónimos de la parábola horrible, recopilados en un solo verso, descritos en los diccionarios de todas las lenguas creadas y parladas por el ser humano, para describir con precisión mi horror. Mi bien amada señora yacía en el suelo del bosque bajo un alto abedul, mientras la violenta tempestad caía sobre ella. Las ventanas de su alma, desprovistas de aquel hermoso y jovial verdor esmeralda, se hallaban abiertas, perdidas. Sin contemplar contemplaban la nada. Una esquelética y terrible criatura se hallaba abalanzada sobre ella. Esta era delgada, oscura como la oscuridad misma, y muy alta. Si hubiera estado erguida, fácilmente habría alcanzado al menos 3 metros de altura. Sus raquíticos brazos eran más largos que sus piernas igualmente escuálidas, mas no alcanzaba a apreciar sus facies, pues la bestia se hallaba ocupada devorando el luminoso vientre de la dama, el cual estaba abierto como libro por la mitad y su fulgor menguaba al tiempo que la sangre se derramaba sobre la tierra. Ni todo el volumen de agua que se precipitó de los nimbos durante aquella época tuvo siquiera semejanza o punto de comparación con las cascadas que de mis ojos brotaron. Fue entonces que finalmente la luz de la dama se extinguió y la más terrible escurana se apoderó de la vasta totalidad de la floresta, y yo sentí miedo, más miedo del que nunca había experimentado.
Desesperanza, depresión y muerte era lo único que poseía algún significado en medio de aquel mar de oscuridad. Luego, algo imprevisto tuvo lugar. El resplandor divino que había abandonado los inertes restos divinos de mi amada, regresó, si bien en su forma más elemental, fulgor puro, lo hizo como una fracción de lo que alguna vez fue. Y así procuró los últimos vestigios de su energía, trazando ante mí un camino de luz que se perdía a lo lejos entre la arboleda, y que yo me apronté a seguir. Así, bajo la torrencial lluvia, se dio inicio a la que fue mi carrera final en aquellos parajes malditos. El combustible que movía los engranajes del motor de mis esperanzas y mi amor se había consumido por completo. Ahora me encontraba solo, desprovisto de la paz que aquella solía infundirme, y por siempre con añoranza albergué en los recovecos de mi alma el recuerdo de su voz y del aura divina que de ella emanaba, que era capaz de ahuyentar toda tristeza y mal. ¿Cuál era el destino hacia el que aquellos definitivos vestigios de la dama me guiaban? ¿Conseguiría llegar a dicho fin antes de que la terrible bestia, que con tal impiedad había acabado con mi guarda, me diera alcance? Paulatinamente, el sonido de una turbulenta masa de agua viajando a velocidad vertiginosa llegó hasta mis oídos, y terminó por ahogar casi por completo el sonido del diluvio. Fue entonces que, de un segundo al otro, me encontré fuera del bosque, a orillas de un tumultuoso y ancho río. ¿Era acaso aquella la ribera que la dama celeste había mencionado? ¿Debía sumergirme? No alcanzaba a dilucidar su fondo, y claramente no podría cruzarlo a nado para ponerme a resguardo en los bosques, más allá de la orilla del otro lado. Me volteé hacia los árboles que tenía detrás, con la esperanza de que los últimos vestigios de las energías de la dama me instruyeran en lo que debería de hacer a continuación, mas fue en vano, pues la luz finalmente se había esfumado, y ya nada volví a saber de la doncella. Con profundo desazón me acerqué aún más al río, meditando sobre las últimas palabras que mi dama había recitado para mí, y que poco había comprendido de ellas. ¿Acaso debía arrojarme y no luchar contra la corriente, sino dejarme llevar hasta el fondo? La sola idea de meter los pies en aquel oscuro río me infundía terror. Pero aún más terror generó en mí la imagen revelada gracias a la luminosidad de un relámpago, de una negra criatura galopando entre los árboles. Sin duda aquella era la bestia que, habiendo acabado con su primera presa, salió a dar caza a la segunda. No tardó el demonio en salir del amparo de los abedules, y, bien sea por olfato o una suerte de visión felina, sin fluctuar un segundo y con un furioso desenfreno, corrió directamente hacia mí, ayudándose de sus largos brazos para desplazarse, clavando sus terribles zarpas en la tierra. Sus facies, tan negras como el resto de su complexión, albergaban un par de diminutos ojos rojos y una boca que iba de oreja a oreja, y de cuya comisura emanaba sangre. Ahí fue que se dictaminaría mi destino definitivo. Era el agua o la zarpa. Y fue la primera opción la que yo opté, pues, de todas maneras, mis cabellos ya se hallaban mojados a causa de la tempestad. Cerré mis ojos y me lancé de espaldas a los rápidos, a tan solo un insignificante ápice de que la terrible bestia me tajara con sus garras. Cual vil piedra que cae de la montaña, así me sumergí en el río y no luché. La corriente me llevaba y yo me hundía, mas no tocaba fondo. Entonces, de pronto tuve la sensación de que ya no me encontraba sumergido en un líquido ni sustancia alguna, sino que caía a inconmensurable velocidad por el vacío, surcando la vastedad y infinita negrura de una realidad que no poseía compatibilidad alguna con mi mediocre comprensión humana, y en la cual parecía estar codificada la divina facultad de la verdad única y absoluta. Cerré mis ojos desconociendo qué era aquello que me estaba deparado al final del viaje, y fue entonces que comenzó a disminuir la rapidez con la que me precipitaba, hasta alcanzar la misma velocidad de una pluma en caída libre, para finalmente aterrizar con suma delicadeza y suavidad sobre una superficie blanda, mas no moldeable, y me sentí atontado y adormilado. Abrí los ojos al tiempo que una mano azul situaba no sé qué cosa alrededor de mi nariz y boca, estando yo acostado y aquejado por terribles dolores que impedían moverme. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba bien? ¿Qué había ocurrido? Comencé a desesperar y el hombre que conmigo se hallaba en aquel estrecho y blanco espacio me decía que me tranquilizara, y que mi esposa y yo estábamos siendo con apremio trasladados al hospital más cercano, y nada más recordé. Entonces desperté sobre una camilla en un lugar distinto, se trataba aquella de una habitación de hospital. Oía los propios latidos gracias a un monitor cardíaco que se hallaba a mi lado, al tiempo que una joven enfermera acomodaba mi edredón. No tenía control sobre mis miembros inferiores, mas había recuperado mis recuerdos, tenía noción de quién era yo y una vaga idea de lo que nos había ocurrido a mí y a mi esposa.
Intenté articular palabra, pero de mi boca solo salieron lastimosos gemidos que de igual manera alertaron a la enfermera de que yo había despertado. Entonces salió de la habitación, para volver 10 minutos después escoltada por 3 doctores que procedieron a explicarme la naturaleza del accidente. Mi esposa y yo nos dirigíamos en auto a ver un inmueble en oferta ubicado en una bella y tranquila zona de los suburbios a apenas 10 minutos de la capital con la finalidad de dar inicio a nuestra familia, pues ella se hallaba embarazada. Fue entonces que un conductor ebrio, que cayó desmayado con el pie sobre el acelerador, se estrelló violentamente contra nosotros desde atrás a máxima velocidad. Aquel choque había sido terrible. Ambos autos se desplazaron sin control casi 50 metros cada uno. Mi esposa salió despedida a través del parabrisas y aterrizó sobre la valla de hierro de un jardín delantero, atravesando su vientre, quedando así ella empalada por su abdomen. Nuestro bebé, que desde hacía semanas sabíamos que se trataba de una niña a la que nombraríamos Margaret, había muerto instantáneamente, mientras que mi esposa falleció en la ambulancia de camino al hospital. En cuanto a mí, había sufrido una fuerte conmoción cerebral, hemorragias internas, varios huesos quebrados y mis vértebras lumbares al igual que mis últimas dorsales estaban completamente destrozadas, por lo que nunca más volvería a caminar y me vería obligado a utilizar una silla de ruedas. Mi esposa. Mi hija. Nuestra hija. Muertas las dos. Yo había quedado lisiado, vivo, y con todos mis recuerdos, los cuales por siempre me atormentarían. Aún así, ni una sola lágrima escapó de mis ojos, pues, por más que yo viviera, algo había muerto en mí. Era este, sin más, el destino final de mi peripecia a través del bosque maldito. Así terminaba la búsqueda por recuperar mis recuerdos y regresar a mi hogar. Vana fue mi desventura y vanos fueron mis dolores si aquella era la recompensa de haber escapado de la noche y del limbo en el que fui a parar instantes pasados del fatídico accidente. No bastaban las palabras, ni todas las acciones tomadas en nombre de la pena, que describieran por asomo la depresión en la que me vi hundido hasta el más profundo e inexplorado de sus abismos estando finalmente de regreso en el mundo terrenal. Muchas jornadas transcurrieron en el hospital, mas yo ya no contaba los soles, ni me regodeaba con la imagen de la bóveda. Fue en silla de ruedas que salí del hospital, y me dirigí, completamente solo, a mi antigua morada, y aún más vueltas al globo sucedieron sin que la luz del sol me bañara, pues ya no salía de casa. Me hallaba en mi sala de estar, sumido en las más profundas cavilaciones, completamente solo y postrado en la silla de ruedas, intentando comprender lo ocurrido. ¿Por qué mi esposa y mi hija tuvieron que fallecer tan injustamente? ¿Qué era realmente ese bosque? ¿Por qué me vi desprovisto de mis recuerdos en aquellas bizarras tierras? ¿La divina procedencia me había enviado allí? No podía más que teorizar al respecto. Si realmente había sido una fuerza superior la que me había enviado allí, quizás la amnesia tenía razón de ser. Quizás Dios considera que la vida es más que simplemente las alegrías y las penas pasadas, mas los humanos no somos capaces de comprender este concepto. Una fuerza que no era mía me había movido hacia adelante por el desierto camino, el cual me llevó al río que me devolvió a la vida. ¿Y si hubiera ido hacia atrás? ¿Habría encontrado sin más un pacífico final? ¿Podría haberme reencontrado con mi esposa? Si hubiera tenido la ciencia, definitivamente hubiera ido hacia atrás, pero en ese caso, mi decisión no habría sido imparcial, sino que habría sido movida por los hilos de mis experiencias pasadas, y la sapiencia de experiencias venideras, y así mi elección no habría estado sujeta a la imparcialidad de la cual quizás Dios quiso que hiciera uso en la preferencia por la vida y la muerte. Fue aquella imparcialidad la que me había devuelto a la vida, una especie de instinto primordial y oculto, pero, ¿por qué yo gocé de ese privilegio, y no mi esposa? ¿Acaso era yo la única alma que tenía posibilidades de regresar a la tierra, y no mi amada, a causa de la naturaleza de sus heridas mortales de las que no sería posible salvarla? ¿Era ese el significado de que yo fuera la única llama con esperanza de salvación, mientras que, de las otras dos, mi esposa e hija, no quedaban más que las brasas, como había dicho la dama? Tenía demasiadas cosas en las que reflexionar antes de siquiera considerar volver a llevar una vida normal, y quizás la realización de dicha tarea me resultaría más llevadera, si tan solo aquella muerte, negra bestia del bosque de abedules que, humillada por el hecho de que su presa hubiera escapado a sus garras, no me vigilara constantemente con sus malvados y bermejos ojos desde afuera de la ventana, enseñándome a modo de burla su terrible boca desde la cual aún manaba la sangre de mi difunta esposa.